Dale, buenísimo. Bueno, primero bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse. Estoy muy contenta acá de ver tanta gente, tantas embajadoras, staff. Nada, súper feliz, así que muchísimas gracias. Les cuento que, bueno, en esta oportunidad nos acompaña Agustín y nos acompaña el Máximo, porque en este inicio de ciclo de charlas para reflexionar sobre democracia, comenzó debido a que Kairos lanzó un programa que se llama Youth for Democracy y ellos nos invitaron a ser parte y regalaron una de sus becas para una de las embajadoras de la fundación. Entonces tuvimos la idea de generar este debate para poder contestar a una de las preguntas que son parte de su programa, así que me gustaría que Agus y Máximo se presenten y cuenten un poquito por ahí de qué se trata el programa resumidamente, para que los que nos están escuchando tengan la posibilidad de sumarse. Bueno, muchas gracias, Fiamma. Gracias, Augusto, como dije recién, por estar siempre. Gracias, Marina. Gracias a todas las embajadoras de FLA. Para nosotros es un placer, como ya lo estuvimos hablando con Mari y con Máximo, estas oportunidades para complementarnos, para trabajar juntos y juntas, para poder crecer en conjunto son muy, muy importantes. Creo yo que cada vez son más valoradas por la juventud, entonces a mí me llenan de esperanza, me llenan de orgullo. Me llena de orgullo también que un joven, para mí brillante, sé que no le gusta que se lo digan, pero para mí Augusto es brillante. Me gusta que nos acompañe y que esté siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias. Como ya saben, la mayoría de ustedes, Kairos Global es un espacio donde pensamos a la política, a las políticas públicas en materia de derechos humanos, de fortalecimiento institucional, de gobierno abierto, de una mejora en la democracia de manera integral a través de sus instituciones. Nosotros creemos que cuanto mejores instituciones tengamos, mayor va a ser la posibilidad de ver una Argentina pujante, que progrese, que entienda sobre todo que no existe progreso nacional si no es mancomunado y no es en equipo y no es en democracia y no es con el diálogo. Eso es lo que venimos trabajando desde siempre, encontrar en el contrapunto, en el disenso, algunos núcleos básicos de coincidencias que nos permitan una construcción conjunta y sostenida en el tiempo. Por eso trabajamos cuestiones de democracia, de fortalecimiento institucional, de la historia de nuestro país, pero también del presente y del futuro. Hemos estado hablando con Augusto sobre todo temas de la Ley de Economía del Conocimiento, por ejemplo. Estamos abordando temáticas ambientales, cuestiones de defensa de minorías. Y bueno, ahora nos embarcamos en este nuevo Youth for Democracy, que es nuestro caballito de batalla, es nuestra aventura de 3 días, en la cual esperemos que Augusto también forme parte, abusando de su generosidad una vez más, donde por supuesto vamos a estar más que contentos de recibir a las chicas de FLA, alguna chica de FLA que va a poder ser parte de esta experiencia y por supuesto también enseñarnos a través de esta experiencia a nosotros. Dejo los detalles de Y4D para Máximo, que es el director del programa. Yo quería contarles un poco de qué va Kairos, de qué discutimos, qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos y sobre todo qué esperamos para el futuro. Por supuesto están todos y todas más que invitadas a debatir, a formar parte de las actividades, a formar parte de los eventos venideros. Por supuesto, a través de Marina extiendo la invitación a todos, a todas. Muchísimas gracias y estamos en contacto, quedamos a disposición para cualquier cosa que necesiten. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Agus, por la introducción. Mi nombre es Máximo. Hace un año con Agustín, si bien nos conocemos hace tiempo, decidimos formar Global Kairos. Bien, como decía Agus recién, nos enfocamos en lo que es democracia y derechos humanos, ¿no? Pero somos mucho más, somos súper políticos, como decimos, pero a su vez recontra también apartidarios, ¿no? No estamos con ningún partido, ni respondemos a ningún tipo de partidismo, sino más bien nos interesa una forma quizás más académica, ¿no? Y también desde la democracia ciudadana, lo que es la diplomacia ciudadana, mejor dicho, la democracia y los derechos humanos. Somos además también ex becarios,
de alguno de los programas de intercambio, ¿no?, que ofrece en la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano. Así que bueno, tenemos un montón de cosas en común, obviamente, con FLA. Desde ya compartimos un montón de valores. En ese sentido es que nace un poco esta iniciativa, ¿no? Cuando, si bien tengo el gusto de conocer a FLA hace un tiempo ya, y de conocer el trabajo que vienen realizando, que es buenísimo, nosotros somos muy, muy recientes, mucho más nuevos en esto, por eso queremos aprender un montón de lo que es FLA, y conocerlas a ustedes, obviamente. Decidimos unirnos, ¿no? Uno de los valores que compartimos es justamente nuestra preocupación por la democracia y los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido es donde decidimos poner todas nuestras energías y aprovechar justamente, bueno, las ganas y lo que es justamente también el gran empuje que tienen las embajadoras de FLA, que han sabido demostrar en los diferentes programas que tienen, todos los días, todas las semanas, pero también en los grandes eventos que hacen. Bueno, ofrecerles solamente ser parte de nuestro programa, que es el Youth for Democracy, ¿no? Como decía recién Aus. Es un programa que nosotros justamente lo pensamos de esa manera, ¿no? Un poco también influenciados en lo que es el programa Jóvenes Embajadores, por ejemplo, ¿no?, que ofrece el Departamento de Estado, en Estados Unidos. Nosotros todavía no nos da para llevarlos a Estados Unidos, pero nos becamos para venir a Buenos Aires. Y bueno, es muy parecido, ¿no? Son 3 días súper arduos, en donde van a tener un montón de reuniones con, bueno, nuestros representantes, senadores, diputados, funcionarios públicos, ministros, secretarios, a nivel nacional, a nivel subnacional, a nivel ciudad. También nos reunimos con organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil de primera línea, como por ejemplo CIPEC, Transparencia Electoral. Bueno, y sin duda apuntamos siempre a tener digamos, la mejor calidad con las reuniones. No nos conformamos con segundas o terceras líneas, sino que siempre apuntamos a lo más alto. Sin ir más lejos, una de las reuniones que mayor impacto tuvo fue la reunión que tuvimos con el senador Julio Cobos, ¿no?, expresidente de la Nación. Más allá de la importancia de esto, que es una reunión tras otra, ¿no?, en un día, creo que unas chicas, no sé si Ana está por ahí, unos chicos que participaron está por ahí, por día más o menos tenemos en promedio entre 6, 7, ¿no?, reuniones, más o menos, ahí está Ani. Una tras otra, más o menos duran 40 minutos, 1 hora, entonces queremos que tengan la mayor cantidad de reuniones en lo que son estos 3 días que son súper arduos, donde no paramos, desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, una reunión tras otra, y justamente esa es la riqueza del programa, ¿no? Poder en 3 días tener la mayor cantidad de reuniones y bueno, justamente se vayan con una experiencia sumamente enriquecedora y que, según el impacto que tuvo en los participantes, fue sumamente también enriquecedora, ¿no? Una experiencia única. En nuestro sitio web, globalkairos.org, tienen toda la información con respecto a lo que es, bueno, refiere lo que se necesita para aplicar. En realidad, damos mucha importancia a lo que es la experiencia que tiene cada uno y cada una con respecto a lo que es el trabajo en voluntariado social. Nosotros nos importa mucho justamente el voluntariado social. Entonces, más allá de lo que es, no sé, las notas, ¿no?, lo que es la cuestión académica propiamente, que es importante, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia a eso, ¿no? Si ustedes estuvieron ya, si pertenecen o pertenecieron a alguna organización, bueno, el rol que tiene obviamente cada uno dentro de su comunidad, nosotros le damos mucha importancia. En ese sentido creemos que va a ser mucho más beneficioso para ustedes participar del programa, ¿no? Por eso justamente lo tenemos como un requisito fundamental y súper excluyente. Y después, bueno, les pedimos una serie de preguntas, digamos, más que todo para conocerlos, y sí, un ensayo, que eso, digamos, es lo que también ustedes seguramente es más, quizás algunos se traban un poquito, y una de las cosas que FLA también está dándole mucha importancia, ¿no?, de cómo es el proceso de aplicación a una beca, y qué significa escribir un ensayo. Muchos quizás se traban, no saben cómo aplicar una beca. Bueno, justamente FLA estos días va a estar también, ¿no? Después, chicas, van a seguramente dar información de eso, pero es básicamente lo más importante también. Son 2 cosas, ¿no? La experiencia y el ensayo. En el ensayo nosotros las conocemos un poco más. Hacemos una pregunta bastante abarcativa sobre cuestiones de un poco de actualidad, pero nos interesa saber ustedes cómo encaran esa pregunta.
no nos interesa saber lo que conocen sobre la política internacional o el conocimiento que tienen, sino cómo nos responden esa pregunta. Por eso es importante que también quizás les sirva mucho el taller que va a dar Romy Lorente, tengo entendido, de ¿no? cómo aplicar una beca, cómo escribir un ensayo. Así que eso no se lo pierdan, se lo súper recomiendo. Debe ser una cosa, a ustedes nomás por estar acá, que seguramente si bien el 30 tenemos el deadline oficial, vamos a dar una semanita más. Vamos a dar una semana más para que el que está todavía ahí queriendo aplicar y todavía no lo hizo, se colgó, no se anima, por algún motivo no lo hizo, vamos a dar una semanita más para que puedan aplicar y todos tengan la posibilidad de participar. Nosotros cuando nos juntamos con Mari la primera vez, quisimos digamos, reconocer también un poco el trabajo que hacen las embajadoras de FLA, todo lo que pertenecen, ¿sí? De su staff también, y poder darles la oportunidad a que sean parte de esto. Creemos que justamente es muy importante que una delegada de FLA venga al Y4D, ¿no? Entonces va a ser también fundamental el rol que ustedes hayan tenido, ¿no? Dentro de la organización. En sentido, dentro del comité evaluador, ¿sí? De cada uno de los 10 participantes que vengan, más un mentor a Buenos Aires, por estos 3 días, bueno, dentro de ese comité, un delegado, bueno, seguramente Marina o alguien de FLA también va a tener mucha importancia en la selección de la delegada de FLA. Así que, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Digamos, el esfuerzo que le puso durante este último año, en lo que fue lo que significa el voluntariado y bueno, todas las actividades que refieren justamente a aportar en su comunidad. Y solamente ya despedirlos para no robar mucho más tiempo a lo que es lo importante del día de hoy, que es Augusto, que es la democracia, ¿no? Va a tener una pregunta bastante complicada para responder. Decirles que, bueno, el Global Kairos, con el main sponsor de la embajada y otros sponsors, está haciendo el esfuerzo para becar, obviamente, ¿no? Eso es importante. El que venga a Buenos Aires estos 3 días lo hará digamos, con los costos totalmente pagos, ¿sí? No hay que pagar absolutamente nada, está absolutamente todo cubierto, la estadía, el viaje, un estipendio diario para lo que es comidas y algún también souvenir, el transporte interno, bueno, hasta el aeropuerto o terminal de ómnibus, bueno, está todo cubierto, la idea es que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? El que tenga ganas de participar y realmente se lo merezca, que no sea ningún impedimento la cuestión social o económica, ¿no? Así que no hay ningún impedimento, lo único que ustedes necesitan para ser parte del programa es ganas, predisposición, ganas de crecer, el impacto que tiene hoy por hoy nuestro programa, el Y4D, como lo llamamos nosotros, es bastante grande. Si han tenido la posibilidad de conocer a alguno que participó, se lo podrá afirmar. Es un programa que les va a servir un montón. Les va a servir un montón, sobre todo para aquellos que estudian en una carrera de ciencias sociales o derecho. Ahí está José, que se confirma. Y bueno, después obviamente todas las cuestiones, todo el posteriori, ¿no? Lo que viene a posteriori. El ser, digamos, no solamente participar en el Y4D, sino además ser parte de lo que es la comunidad nuestra, que, bueno, tratamos también de dar diferentes posibilidades, diferentes a esta Ine también que participó. Hola Ine, ¿cómo estás? Bueno, ellos también están súper predispuestos a responder a algún tipo de pregunta o inquietud que tengan. Bueno, nosotros también nos pueden buscar en redes o incluso en la página de Kairos, tenemos un mail o si no, un mensaje directo. No quiero robarles mucho más tiempo, les agradezco por estar acá, también los invito a los que van a ser las próximas charlas que vamos a tener. El sábado 10 tenemos una también con Lucila Acevedo acerca del rol de la mujer en la campaña electoral, ¿no? Teniendo en cuenta la fórmula demócrata. Es decir, que tratamos de abordar diferentes cuestiones que nos interesan a ambas organizaciones, ¿no? Tanto a FLA como a Kairos. Y en ese sentido creemos que las dos tenemos un montón para dar, un montón para crecer, y que esta alianza sin duda recién comienza. Esperemos que hagamos un montón de actividades en el futuro, y que esto obviamente recién comience. Así que, de nuevo, gracias Fiamma, gracias Mari, gracias a todas las delegadas por invitarnos, gracias Augusto,
no quiero darle mucho más tiempo, quédense, porque bueno, van a abordar una cuestión bastante importante como es la democracia, una cuestión esencial que para nosotros es sumamente relevante y que, bueno, Augusto es uno de los jóvenes que mejor puede abordar esta cuestión, que nosotros también lo invitamos en un momento porque su opinión acerca de esto es muy importante y una de las más reconocidas ahora en la actualidad, para que no se ponga rojo, no se ponga colorado. Así que gracias, y cualquier cosa, ya saben, nos pueden contactar por mensaje o por mail, pero en globalkairos.org tiene absolutamente toda la información. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Máximo, y muchísimas gracias a Agus por contarnos un poco de esto. Y bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos los que se estuvieron sumando. Y ya vamos rapidito a presentar a nuestro orador. Primero queremos decirle que desde la Fundación estamos sumamente orgullosos de que haya en este momento 50 personas que estemos acá para debatir y para ver este problema que es la democracia, la inestabilidad democrática, para charlar sobre esto. Así que bueno, muchas gracias. Y les presento a Augusto, que es politólogo internacionalista, es profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Así que, bueno, le doy la palabra y muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y con todos los jóvenes que nos están acompañando. Bueno, muchísimas gracias, Fiamma, por la presentación, y gracias también a Agus y a Máximo por lo que fueron comentando. Para mí es un placer y un honor estar exponiendo en este programa. Hace rato que vengo siguiendo el trabajo de Marina y de toda la fundación. Y bueno, con los chicos de Cairo ya hemos hecho alguna otra actividad. La verdad que para mí es un placer, así que muchas gracias por la invitación. Y espero poder estar a la altura de la enorme presentación que fueron haciendo, porque además toca debatir o conversar hoy un tema que no solamente es muy importante, sino que además es muy complejo de abordar. Es decir, como decía Fiamma, yo estudié ciencias políticas, es decir, por lo cual la pregunta de qué es la democracia debería ser algo sumamente sencillo de responder. Y la realidad es que lamento decirles que no es tan así, en parte porque todos los conceptos que nosotros usamos en política y con los que trabajamos tienen dos características. Por un lado, son lo que se llama multívocos, quiere decir que significan muchas cosas al mismo tiempo, por lo cual definirlos es muy complicado. Y en segundo lugar, son polémicos. Como se usan en el debate público, como se usan constantemente cuando los políticos, los periodistas o cuando todos nosotros hablamos sobre este tema, nosotros le vamos dando diferentes cargas valorativas. Cuando uno habla de democracia, no habla de un concepto neutro, es decir, evidentemente hay toda una carga de valores y de cosas que para uno significa democracia, y que eso hace que el análisis totalmente objetivo sea muy difícil, ¿no? Por lo cual un poco la idea y lo que charlaba con Fiamma cuando organizábamos la charla es contar un poquito sobre qué entendemos por democracia hoy, cómo cuidar la democracia o cómo tener una democracia sana, y después obviamente poder hacer lo más democrático que hay, que es debatir un poco sobre este tema. Es decir, acá, como aclaración inicial, digo, no hay palabra santa, y esto, o sea, no hay ni nada que no sea cuestionable, digamos. Creo que todo en esta materia es debatible, y más si hablamos justamente de democracia, donde la esencia justamente es poder, como decía Agus también, tiene que ver con una serie de valores que es de poder debatir, poder entender, poder escuchar la posición del otro, y entre todos llegar a una solución que sea consensuada o que pueda ser justamente la mejor solución posible, que no siempre es la mejor solución. Entonces, a ver si pasa, ahí estamos. Bueno, si vamos a hablar de la democracia, sí o sí tenemos que hablar de los antiguos griegos. No se preocupen, no me voy a quedar mucho tiempo haciendo historia ni nada,
Pero básicamente la mejor forma de abordarlo, me parece, es hablar justamente de la Grecia antigua. Estamos hablando de 500 años, digamos, antes de Cristo. Había ciertos sistemas democráticos en la antigua Grecia que obviamente no eran para nada parecidos a las democracias actuales. Pero nos legaron el término, ¿sí? O sea, demos viene de pueblo, kratos de gobierno, de ahí viene la palabra democracia. Y esto obviamente implica ponernos a pensar justamente en, primero, qué significa pueblo, o de qué hablamos cuando hablamos de pueblo, quiénes son el pueblo, o sea, aquellas personas que pueden formar parte de la decisión pública, ¿sí? Somos todos, absolutamente todos los ciudadanos, somos aquellos que somos mayores de 16 o de 18 años, dependiendo del país. Quiénes somos, quiénes conformamos el pueblo y quiénes pueden decidir consecuentemente, ¿no? Porque es un concepto muy amplio para abordar. Si pensamos en las democracias griegas, el pueblo estaba muy acotado a un grupo de ciudadanos libres, es decir, que no eran esclavos y que tenían por ende un cierto estatus, ¿no? Después las democracias que empiezan a surgir en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del XIX, eran democracias que también estaban muy acotadas y acotaban ese pueblo, en algunos casos a, primero, solamente hombres, y segundo, cuestiones más relacionadas también con la capacidad económica o con el alfabetismo. Es decir, los analfabetos muchas veces no podían votar, los esclavos, obviamente en los países donde todavía había esclavitud, que no eran pocos, tampoco podían hacerlo, y otras limitaciones muchas veces relacionadas justamente con este tipo de cuestiones que veníamos hablando. Entonces, lo primero es, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de pueblo? Y en segundo lugar, cuando hablamos de gobierno, ¿qué entendemos por un gobierno democrático? O sea, ¿qué quiere decir gobernar en democracia? Y acá vamos a saltar a un amigo de la casa, que es Aristóteles, que él clasificó, fue uno de los primeros en realidad que hizo una clasificación de las distintas formas de gobierno, y él dividía las formas de gobierno en aquellas que él llamaba virtuosas y las viciadas, ¿sí? O las que podían llegar a tener algún problema. Entonces él hablaba de la monarquía, ¿sí? Como el buen gobierno de una sola persona, pero también eso se podía, digamos, transformar en una tiranía si esa única persona gobernaba para sus propios intereses y no para lograr el bien común. Lo mismo con la aristocracia, que era probablemente la forma de gobierno que más le gustaba a Aristóteles, que era el gobierno, aristos vendría a ser los mejores, es decir, los mejores son aquellos que gobiernan. Pero eso podía tener también una forma viciada, una forma problemática, que era la oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos que gobiernan solamente para sí. Y con la democracia, y acá viene lo más interesante, pasaba lo mismo. Si se fijan en este cuadro, para Aristóteles democracia no era una muy buena palabra, porque era el gobierno de la mayoría, pero para el beneficio, digamos, de esa mayoría. Es decir, las minorías, ¿sí?, quedaban apartadas. Y esto implicaba un montón de riesgos. Para él, la buena forma de gobierno de muchos se llamaba politeia, ¿sí? Pero más allá de la definición del nombre, lo importante acá y lo que nos hace pensar Aristóteles y lo que nosotros tenemos que pensar es cómo reducir aquellos problemas de la democracia. Es decir, cuando ponemos sobre la mesa los problemas que la democracia podría tener, es una forma también de cuidar nuestras democracias. Y acá pasa como con los amigos, ¿sí?, con la democracia. Si ustedes le dicen a sus amigos que hacen todo bien, que son perfectos, buenos, lindos y altos, probablemente no le están dando ningún incentivo para mejorar. Y por ende no los están cuidando. Bueno, lo mismo pasa con la democracia. Si nosotros no ponemos de manifiesto los problemas de la democracia, no la estamos cuidando y por ende no estamos trabajando en construir una mejor democracia, ¿sí? Entonces, justamente a lo largo de la historia, cuando se empezaron a instalar gobiernos democráticos, se le empezaron a agregar estas palabritas a la democracia que justamente lo que buscaban era solucionar algunos de esos problemas o de riesgos que podían tener los gobiernos del pueblo, los gobiernos de las mayorías, ¿sí? Entonces, justamente hablamos de la democracia liberal, republicana, representativa. De hecho, no sé si tiene el micrófono habilitado, pero si alguno quiere usar el chat y me podría decir cuántas veces aparece la palabra democracia en nuestra Constitución.
A ver, acá alguno respondió. 0, pone Agus. Bueno, correcto, es decir, si ustedes van ahora a hacer control find en la Constitución, van a encontrar democracia 2 o 3 veces, pero porque eso viene de las reformas que se fueron haciendo en la Constitución a lo largo del siglo XX. Ahora, originalmente en la Constitución del 53, en ningún momento, 1853, en ningún momento se hablaba de democracia, ¿sí? Porque lo que se hablaba o lo que se pensaba era en una república. Y la república justamente viene a solucionar uno de esos problemas que Aristóteles pensaba sobre la democracia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de república, estamos pensando o nos tenemos que retrotraer sí o sí a los antiguos romanos, ¿sí? A la antigua República Romana, donde el poder justamente no estaba concentrado en una sola persona, sino que estaba dividido en 2 instituciones, el cónsul por un lado y el senado por otro, ¿sí? En nuestras democracias actuales tenemos la famosa división en 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Pero las repúblicas justamente vienen a solucionar uno de esos problemas que Aristóteles veía, y no solo Aristóteles, ¿no? Toda una serie de pensadores después veía en las democracias, que tenía que ver con la posibilidad de que una sola persona, elegida por el pueblo, ¿sí? Por más de que haya sido elegida por distintos métodos, acumule todo el poder y haga con ese poder lo que quiera, ¿sí? Y eso entonces se transforme en una tiranía, que era la forma viciada, digamos, del gobierno de uno solo. Entonces, la división de poderes y la independencia de poderes son elementos fundamentales para nuestras democracias actuales, que no estaban presentes en la antigüedad y que no vienen directamente asociadas a la democracia, sino que son más bien asociadas a conceptos como el de república, ¿sí? Después tenemos otro concepto que es el de liberal, ¿sí? Y si bien hoy la palabra liberal nos puede sonar otra cosa, en realidad la raíz de la palabra liberal viene de todo lo que es el pensamiento del siglo XVIII, siglo XIX, 1700, 1800, que básicamente busca justamente resaltar y proteger las libertades individuales de las personas, ¿sí? Acá tenemos en imagen a Alexis de Tocqueville, que era un pensador, en realidad era un político también francés, que estudió estos temas y que fue a los Estados Unidos justamente a ver cómo funcionaban este tipo de cosas, y escribió un libro que se llama La democracia en América, que es uno de los libros más importantes para nuestra disciplina de la ciencia política y para entender la democracia, donde básicamente hacemos foco en las libertades, es decir, y esto viene a solucionar un problema que a Tocqueville le preocupaba mucho, que era justamente el problema de la tiranía de las mayorías. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros acá entre todos decidimos tomar una decisión democrática, y nos ponemos de acuerdo, levantamos la mano entre todos y tomamos una decisión que va en contra de las libertades de unos pocos de ustedes, ¿sí? De lo que quedaron en esa minoría que no levantó la mano, ¿sí? Si acá somos 50, bueno, esos 5 que capaz no levantaron la mano son una minoría, pero esa minoría igualmente tiene que tener protegidas sus libertades fundamentales, ¿sí? El hecho de no estar dentro de la mayoría no quiere decir que yo estoy fuera de la sociedad. Sigo siendo parte de esa sociedad y por ende se me tienen que respetar ciertas libertades. Y ese es el elemento liberal de la democracia, que hace foco principalmente en libertad de prensa, libertad de expresión, ¿sí? Toda una serie de libertades civiles, como libertad de asociación y demás, que estaban presentes en esas primeras constituciones que se hicieron a mediados del siglo XIX y que son parte fundamental de la democracia. Hoy cuando nosotros decimos tenemos un gobierno democrático, pensamos primero en una república donde hay libertades civiles, ¿sí? Donde no hay una tiranía de las mayorías, donde las mayorías no pueden hacer lo que quieran, porque tienen que respetar justamente a las minorías. Y eso es una forma justamente de garantizar que el gobierno democrático sea lo mejor posible. Y por último, el elemento representativo de la democracia, porque la imagen que nosotros tenemos de la democracia es el pueblo directamente o sea, de la democracia griega, ¿no? El pueblo directamente gobernando y tomando parte de la decisión política, levantando la mano y tomando decisiones por mayoría, ¿sí? Esto en las sociedades actuales evidentemente es impracticable, es decir,
es muy difícil que todos nosotros estemos informados de todos los temas sobre los que hay que legislar y sobre los que hay que realizar políticas públicas, y por ende la democracia es representativa, ¿sí? Artículo 22 de nuestra Constitución: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Es decir, elegimos representantes para ejercer justamente ese tipo de funciones. Y acá hay todo un elemento, y acá pongo al amigo George Washington, porque los Estados Unidos son el primer ejemplo en la historia de una democracia representativa. Es decir, fue un experimento en su momento que podríamos decir que lleva más de 250 años, es decir, funcionó, pero en su momento fue un experimento, casi 250 años. Pero esta cuestión de la representación es muy importante también tenerla en cuenta, porque nosotros tenemos que trabajar en mejorar esa representación. Hoy el 79% de los latinoamericanos no confía en sus parlamentos, ¿sí? Son las instituciones de representación por excelencia. Solo el 13% de los latinoamericanos confía en los partidos políticos, que también cumplen ese rol de representar las voluntades y los intereses de los ciudadanos. Entonces, si no trabajamos en mejorar esa representación, evidentemente la democracia va a tener problemas para funcionar. Y acercar a ese liderazgo político con el resto de la sociedad es fundamental. Y para eso, obviamente lo podemos charlar después más adelante, o será motivo de otra charla, pero la tecnología cumple un rol muy interesante. Voy a cerrar con 3 o 4 elementos que ponen en peligro a la democracia y con los que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, obviamente van a debilitar nuestro sistema democrático. El primero tiene que ver con la dicotomía entre la voluntad general y la libertad individual. Es decir, esto obviamente es algo muy técnico del estudio de la ciencia política, pero acá esto está representado por los debates entre dos pensadores, que son por un lado Locke, que hace foco en la libertad individual, y por el otro lado Rousseau, que pone foco en la voluntad general. No me quiero extender, simplemente explicar que la idea detrás de esto es la voluntad general o la voluntad de las mayorías, si bien el concepto es un poco más complicado, no puede ir en contra de las libertades individuales. Es decir, lo que hablábamos antes, por más que todos decidamos que hay que reducir las libertades de un pequeño sector, eso no funciona en las democracias liberales. Y no debería funcionar, y es bien que así sea. Pero eso es una tensión permanente. El segundo elemento que está directamente relacionado con esto es lo que hablaba Tocqueville, que es el gran peligro de las democracias, la tiranía de las mayorías. El hecho de creer que porque ganamos unas elecciones democráticas tenemos la, si se quiere, prerrogativa para hacer lo que queramos con ese poder, ¿sí? Porque somos la mayoría. Bueno, no, hay un montón de frenos, hay un montón de límites que hay que tener en cuenta y que sirven para cuidar ese gobierno democrático, que lo que busca en realidad es el bien común y no el beneficio de esa mayoría. Y el último punto, que es un peligro, un riesgo, es la idea de democracia delegativa. Es decir, la idea de que los ciudadanos votan representantes y esos representantes o esos líderes tienen que hacer y deshacer como mejor les parezca, nosotros los votamos, háganse cargo ustedes. No. La democracia implica estar constantemente, o sea, que los ciudadanos estén constantemente controlando a esos representantes y construyendo también esa democracia, ¿sí? Cada vez que nos quejemos de nuestros dirigentes políticos, pensemos qué estamos haciendo nosotros, primero para contrarrestar esas cosas que se están haciendo mal de la dirigencia, y pensemos en qué punto nosotros estamos teniendo actitudes que son democráticas, ¿sí? Porque las actitudes de la sociedad son fundamentales para construir esa democracia. Por lo cual acá, y con Winston Churchill, que es uno de los políticos más importantes del siglo XX, que tenía una frase que él hablaba de la democracia como el peor sistema de los sistemas de gobierno creados por el hombre, con excepción de todos los demás. Es decir, la democracia es muy complicada, pero el resto de las formas de gobierno son peores, entonces hay que cuidarla, ¿sí? Y justamente es una condición fundamental para que exista democracia que el demos, es decir, el pueblo,
y el liderazgo político y los líderes en general, o sea, todos ustedes que están acá son líderes, y son los líderes del mañana y del hoy, tienen que creer que la democracia es la mejor alternativa, porque si no, bueno, suceden cosas como la que sucedió en América Latina, las que sucedieron en América Latina durante todo el siglo XX, una democracia muy débil y muy inestable. ¿Cómo estamos hoy con respecto a la democracia? Bueno, lamento decirles que no estamos muy bien, es decir, en los últimos 15 años la democracia se viene deteriorando en todo el mundo. Este cuadrito muestra los países que mejoraron en democracia, en verde arriba, y los que cayeron en cuanto a sus indicadores que miden la calidad de la democracia, y vemos como son mucho más los que caen que los que mejoran. Es decir, cada vez la democracia se va deteriorando más en el mundo. Si vemos acá, estos son los países donde cae la calidad democrática y nos vamos a encontrar con países que no imaginaríamos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España, ¿sí? Todos países que consideramos muy democráticos, pero que vienen cayendo en cuanto a la calidad de la democracia. Cuando hablamos de calidad de democracia, hablamos principalmente del componente liberal, que acá esto es un estudio que es de una asociación de la Universidad de Gotemburgo que se llama Varieties of Democracy, que básicamente mide la democracia en diferentes componentes, y acá mide el componente liberal, y lo que vemos es que todas esas cuestiones relacionadas con la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿sí?, la libertad de asociación, están en decadencia en el mundo, ¿sí? Ya para ir cerrando, entonces vemos el caso de América Latina. Esto es una investigación que estamos haciendo en la Universidad Católica, donde vemos justamente el componente liberal de la democracia. No quiero que miren todos estos números que parecen algo horrible para ponerse a mirar, pero si vemos la variación, es decir, la última columna, casi todos los países están en números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 7 años, 10 años ya ahora, las democracias, especialmente en su componente liberal, se vinieron deteriorando en América Latina, ¿sí? La Argentina es de los pocos países donde ese deterioro no se da tan fuertemente, ¿sí? Pero el resto de países se está deteriorando muy, muy fuerte la democracia. Entonces quiero cerrar con una frase de un expresidente del Uruguay, que además es considerado Uruguay como un país donde la democracia funciona, donde dice que Julio María Sanguinetti es el expresidente y la persona que dice esta frase: la democracia no es épica, ¿sí?, es artesanal. ¿Qué quiere decir esto? Que se va construyendo en el día a día, ¿sí? No es arriba del caballo, es decir, no es alguien desde una tribuna, desde un balcón, diciendo yo soy muy democrático y amo la democracia, ¿sí? Sino que, como dice Sanguinetti, es un ejercicio que se construye pacientemente, constantemente, desarrollando las instituciones y todos y cada uno de nosotros teniendo actitudes democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Respetando lo que opina el otro a pesar de que opina distinto, no creyéndome que porque gané las elecciones en una agrupación o a nivel político nacional tengo más derecho que otro para decir lo que hay que hacer o para avasallar sus libertades, y principalmente respetar al otro en el diálogo. Por ende, justamente quiero dar paso a ese diálogo, que es parte de la construcción de la democracia, y abrir esto, no sé, a una charla, preguntas. Acá ahora manda Fiamma. Buenísimo, estoy encantada, me encanta hablar de esto y me encanta que haya tanta gente joven acá para hablar de esto. Bueno, los invito a desmutearse, a hacer preguntas, y voy a arrancar yo a hacer una pregunta. Estábamos hablando de que la forma de cuidar la democracia es poniendo de manifiesto los problemas que tiene la democracia, controlando a los dirigentes. ¿Vos creés, Augusto, que actualmente los jóvenes tenemos herramientas para poder cuidar la democracia, para hacernos escuchar más allá del voto? Sí, sí, muy buena la pregunta. Yo te diría que sí, y te voy a dar una razón práctica muy de la política y una razón más, si se quiere, más inspiradora, menos política. La primera, en realidad, es que hoy, especialmente en la Argentina, pero en todo el mundo, los diferentes sectores de la política necesitan cada vez más a los jóvenes, por la sencilla razón de que necesitan captar a ese electorado,
¿sí? Entonces, los jóvenes, eso primero tenemos que saberlo y tenemos que aprovecharlo en haciéndonos escuchar, ¿sí? Entonces, creo que una herramienta, o en ese sentido, tiene que ver con la necesidad de la política de refrescarse ante los enormes cambios que se están viviendo en el mundo. Y acá creo que podemos hablar dentro de un rato, pero la tecnología es un elemento fundamental. Es decir, el mundo está cambiando como nunca antes. Y las instituciones se están tratando de adaptar como pueden. Y en ese sentido los jóvenes juegan un papel importantísimo. Por otro lado, además, otro de los motivos por los cuales es importante, o los jóvenes tenemos una herramienta extra, tiene que ver con que hoy la representación, ¿sí?, ha cambiado muchísimo. Antes, para poder hacerte escuchar o para poder tener un lugar dentro de la política, tenías que seguir algo, o sea, llevar adelante todo un montón de procesos que llevaban mucho tiempo, que eran muy jerárquicos, y era muy difícil que un joven pudiera tener o sentarse en una mesa chica de decisión política. Hoy esto cambió muchísimo. Desde las instituciones o los organismos internacionales, todos estos organismos tratan de escuchar a los jóvenes y tratan de ver qué tienen para decir los jóvenes, hasta la propia política nacional. Y la actividad en conjunta de los jóvenes, como este tipo de organizaciones, es fundamental para que esa voz sea una voz cohesionada, es decir, y que se pueda expresar en conjunto, digamos, la mirada de la juventud sobre la política. Entonces, yo en este sentido tengo una mirada más bien positiva. Creo que los jóvenes tenemos cada vez más herramientas y tenemos que saber aprovecharlas. Buenísimo, sí, estoy completamente de acuerdo. Ahí hablabas de tecnología y Rogerio, no sé si se anima a desmutearse, tenía una pregunta. Bueno, no se desmutea. Ahí preguntó la influencia de la tecnología en la democracia. Quería hablar sobre eso. Dale. Bueno, es un temón, es un tema súper interesante porque, yo trabajo mucho estos temas de tecnología, la verdad me encanta poder hablar de esto. A ver, yo lo que diría en principio es lo siguiente: la tecnología es una herramienta, tenemos que entenderla como una herramienta, ¿sí? Como toda herramienta puede ser usada con fines positivos o con fines negativos, ¿sí? O sea, con un martillo lo podemos usar para armar un mueble o para pegárselo en la cabeza al que está al lado, ¿sí? ¿Qué pasa con la tecnología en este sentido? La tecnología tiene una gran capacidad de solucionar o de ayudar a solucionar la enorme crisis de representación que estamos viviendo, ¿sí? Hoy las sociedades en general en todo el mundo no se sienten representadas por la política, no confían en la política y no confían en las instituciones que justamente lo que tienen que hacer es representarlos. Entonces la tecnología puede ser un gran aliado para solucionar esto. Y acá hay, digamos, un montón de elementos. Justo estoy preparando una clase para mañana para hablar de cómo la tecnología puede mejorar la representación en los congresos, en los parlamentos. Y ahí, por ejemplo, tienen desde generar mucho mayor transparencia, ¿sí? Por ejemplo, con agendas abiertas de los legisladores, con herramientas que permitan mostrar la actividad legislativa, digamos, de una manera sencilla y explicada para todo el mundo, con la utilización, por ejemplo, de blockchain para hacer expedientes digitales y contratos también que permitan que sea más seguro, sin posibilidad de corrupción, etcétera, etcétera. Herramientas que permitan también innovar en la toma de decisión, por ejemplo, utilizando Big Data o inteligencia artificial para tomar decisiones de política pública más inteligentes y más eficientes.
Entonces, evidentemente, la democracia puede ser muy mejorada con la tecnología, o sea, puede ser mejorada con la tecnología, y la tecnología puede ayudar a solucionar esos problemas. Ahora, como les decía, es una herramienta, puede ser bien, utilizada mal. Si un legislador tiene la cámara prendida mientras está durmiendo en la sesión, o pone una careta adelante para que parezca que está prestando atención y no está prestando atención, genera el efecto exactamente contrario, ¿sí? Entonces, profundiza esa crisis de representación. Entonces, hay que saber usar la tecnología y lo principal es hay que capacitarnos, todos nosotros, y eso incluye a la política, en habilidades digitales para poder sacar el máximo provecho. Bien, buenísimo. Rogerio es de Brasil y ahí nos contestó, por eso no se anima a hablar en castellano, y nos preguntó si, dice que actualmente el mundo está muy polarizado y pregunta si esta polarización es ¿no te parece que es una consecuencia del mal uso de la tecnología? Bueno, es interesante esto que está mencionando porque efectivamente hay estudios que muestran cómo las redes sociales pueden ayudar a la existencia de esa polarización, ¿sí? O sea, los mismos algoritmos mediante los cuales se programan las redes sociales hacen que nosotros estemos constantemente mirando opiniones que son similares a las nuestras, ¿sí? Y eso hace que no hagamos el ejercicio democrático de debatir ideas, digamos, democráticamente, además porque en 248 caracteres o un poco más, tampoco se puede debatir con profundidad. Entonces caemos en la chicana, caemos en la descalificación personal, etcétera, etcétera. Pero como les decía, eso es una herramienta. También, así como está eso en las redes sociales, hay dentro de las redes sociales herramientas como, me surgen un montón, no quiero mencionar porque hay muchas que están, digamos, por decir algo, pisándose entre sí, pero hay un montón de herramientas que usan las redes sociales para transparentar el proceso legislativo, para contarle a la ciudadanía qué se hace en el Congreso y cómo se hace. Entonces depende de cómo la usemos. Entonces sí, la tecnología muchas veces lleva a... En realidad el proceso técnicamente tiene que ver con quitar inhibiciones a pensamientos extremos, ¿sí? O a discursos extremistas. Por eso estamos viendo en el mundo tanto discurso extremista, tantas mayúsculas en las redes sociales, tanta, digamos, lo que llama falacia ad hominem, es decir, tanto cuestionamiento de una persona, descalificación personal en vez de debate de ideas. Estamos viendo mucho de eso. Ahora, yo no diría que eso es un problema de la tecnología, es un problema de los seres humanos, en todo caso, que no la usamos bien, y eso responde también a una gran crisis de representación, responde a algo que la ciencia política estudia y conoce como la ley de hierro de las oligarquías, es decir, el hecho de que muchas veces los dirigentes políticos llegan a liderar diferentes organizaciones y se olvidan de representar al sector que tienen que representar y buscan representar sus propios intereses. Entonces, hay un montón de elementos que llevan a eso, pero efectivamente vivimos en sociedades muy polarizadas. Creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es frenar la pelota y tratar de tener estas actitudes de las que hablaba Julio María Sanguinetti, es decir, actitudes democráticas y de escuchar al otro, y eso se construye y se hace en el día a día. Totalmente, sí. Ahí justo Anto en el chat también nos hablaba sobre esto de las redes sociales y la libertad de expresión y cómo los medios pueden llegar a manipular la información, y es completamente cierto. Para mí queda más que nada en la persona, ya no tiene mucho más que ver con la democracia, sino con lo que cada uno es y piensa. Ahí Tizi nos pidió la palabra, así que si quiere desmutearse para preguntar. Acá estoy. Gracias a todos, gracias a Augusto y a todos los chicos. Mi pregunta va más por... También voy a hacer una reflexión para después preguntar, ¿no? Pero en mi caso creo que nosotros en Latinoamérica como que
recibimos democracias como por copiarlas, y muchas veces fallamos en adaptarlas a lo que era nuestra cultura y adaptarlas a nuestra historia, a lo que venía. Entonces por ahí encontramos algunas fallas o cosas que no nos funcionan, pero las seguimos eligiendo, sin embargo, porque estamos acostumbrados, por así decirlo, a que sea lo más fácil o lo que más confianza nos da, porque nos da la certidumbre de que los procesos por los cuales se toman las decisiones, como que nosotros los podemos conocer y son reglas que están estables, entonces confiamos en que la democracia, digamos, es como esa mejor opción, ¿no? Como que es racional vivir en democracia. No me tomen como que prefiero otra cosa, pero a lo que voy es, creo que el problema como más grande que tenemos en la Argentina, por lo menos, o en Latinoamérica, si se quiere también, con respecto al debilitamiento de lo que es la democracia, es algo cultural, ¿no? Es algo como que muchas veces hay problemas que venimos arrastrando que hacen que se deje de confiar en la democracia. O sea, como que, por ejemplo, las oposiciones también tienen mucho que ver, por ahí tenemos oposiciones muy débiles, o el Congreso. En el Congreso sabemos que reina el Partido Nacional y las provincias son como que poco y nada. Normalmente un diputado o un senador no representa a la provincia, sino que representa al Partido Nacional o al líder del partido político provincial, y por ahí hablo porque soy de Santiago del Estero y, por ejemplo, mi provincia no está muy bien representada. Entonces como que tiene que ver con algo cultural, ¿no? Que creo que por lo menos, volviendo a lo de los jóvenes, nosotros somos los herederos o los que venimos después del 2001, ¿no? Entonces un país se construye a través de su historia y nosotros somos los que venimos después del 2001, y por ahí es como darnos cuenta de que hay cosas que no funcionan, o sea, y de luchar contra ellas y encontrar esos caminos institucionales que por ahí nos permitan a nosotros llegar y llegar un poco más a ser más democráticos, ¿no? Como a representar cosas que no están representadas, y más allá de tener democracias delegativas y toda la cuestión es darnos cuenta y hacer algo con eso, ¿no? O sea, también sale de tecnología, pero por ahí es complicado pensar en Big Data y en blockchain si no podemos solucionar un cepo, si no podemos solucionar, o sea, se entiende lo que voy, o sea, hay como prioridades que deberíamos estar más atentos antes. Así que bueno, eso es como que por ahí agregar que hay cosas, ¿no? Como más importantes, las que tenemos que tener en cuenta los jóvenes. Comparto varias cosas de lo que comentás. Y quisiera hacer dos reflexiones en realidad, o sea, aprovechando las cosas que estás comentando para hacer dos reflexiones en este tema. La primera es que hay tres niveles o tres formas de analizar un problema y que lo pueden extender incluso no solamente a la política local, sino a la política internacional, a cualquier elemento de la sociedad, ¿sí? Esas tres formas podríamos decir que son la forma individual, es decir, cómo cada uno se comporta, que quizás hace referencia a eso que vos decís, bueno, es algo más cultural. La segunda es el elemento institucional, es decir, cómo funcionan nuestras instituciones, que también vos lo mencionaste, es decir, el tema de la Constitución, una Constitución que toma cosas de muchos lugares y trata de adaptarlo así como más o menos, pero el elemento institucional es muy importante, porque si nosotros nos quedamos solo en lo cultural, creemos que todo se soluciona con bueno, cambiar la cultura. Ahora, ¿cómo haces para cambiar la cultura, no? Que es la gran pregunta. Bueno, las instituciones justamente sirven para ese tipo de cosas. Entonces es muy importante mirarlas y es muy importante ver cómo funcionan nuestras instituciones y cómo podríamos mejorarlas. Y el tercer elemento es el elemento estructural, es decir, cómo toda una estructura puede estar influyendo en lo que pasa en cada uno en la sociedad en general, ¿sí? La estructura en el sentido de, bueno, la mirada más global, la mirada de conjunto. Es decir, bueno, tenemos un tercio de la población bajo la línea de la pobreza, tenemos una sociedad que económicamente está estancada hace 10 años, al mismo tiempo tenemos una sociedad que cree en la democracia, pero que no tiene muchas veces actitudes tan democráticas. Entonces, digamos, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta en el análisis, y generalmente el análisis va por estos tres lugares. Es decir, tenemos que mejorar en cuanto a nuestras actitudes democráticas y cambiar esa cultura del River Boca en la que estamos sumergidos constantemente. Sí, probablemente sí.
tenemos que mejorar nuestras instituciones y ver cómo hacemos para poner límites al poder y para hacer gobiernos más participativos desde lo institucional, sí, también. Y por último, tenemos que mejorar las condiciones estructurales que nos llevan hasta ahí. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, muy cortita, yo hablo mucho del tema de tecnología y una de las cosas que digo es que estoy convencido de que todos nuestros jóvenes tienen que aprender al menos nociones básicas de programación y de tecnología, ¿sí? Porque esos jóvenes que hoy están entrando al primario van a ser la fuerza laboral de nuestro país hasta el año 2080, ¿sí? Y la NASA planea poner gente en Marte en 2030, entonces no tenemos ni la menor idea de lo que vamos a estar haciendo en 2080, pero nos estamos formando hoy para eso. Entonces, generalmente lo que me responden cuando digo esto es, bueno, pará, o sea, muchos de estos jóvenes no les va bien en matemática y en lengua, no tienen muchos para comer porque hay un gran porcentaje bajo la línea de la pobreza, y vos le querés enseñar tecnología. Y la respuesta es sí, ¿sí? Porque lo urgente no puede, o sea, la solución de lo urgente que es necesaria, no puede taparnos el largo plazo. Los argentinos estamos muy acostumbrados a vivir sobre lo urgente. Entonces, una recomendación que le acabo de decir en otra charla que estuve recién, y que para mí es fundamental, es dediquemos una parte de nuestra vida, dediquemos una parte de nuestro día a pensar en el largo plazo, ¿sí? Todo el día estamos con la coyuntura, todo el día estamos con la reforma en el Senado, con que dieron los números del INDEC y aumentó la inflación, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos escapar de eso, pero dediquemos una porción del día a pensar en qué vamos a estar haciendo en 2050. En cómo vamos a darle, o cómo vamos a crear empleo para el siglo XXII, en cómo vamos a cambiar nuestra educación dentro de 20, 30 años para adaptarnos a todo esto. Entonces, hagamos las dos cosas, porque si no, quedamos constantemente en la resolución de lo urgente y nunca tratamos los problemas de fondo. Entonces, estas dos cosas que me parece importante destacar. No sé, ahí creo que... Perfecto. Sí, Augusto, ahí recién estábamos diciendo con Fiamma para no tenerte para siempre, que aunque se está llenando el chat de preguntas, si alguien se anima a hacer alguna pregunta desmuteándose, así después hacemos una reflexión con Agus y nada, nos vamos despidiendo, así no lo tenemos a Augusto para siempre. Así que si alguien se anima a desmutearse. Yo me animo. Perfecto, Mavi. Hola, ¿qué tal? Soy Mavi. Bueno, mi pregunta era sobre todo, en el contexto actual, algo que normalmente, o sea, que por ahí no está en la agenda pública o en la mente de la mayoría de los argentinos, es justamente lo que hablábamos de cuidar la democracia, o la transparencia, o las acciones del gobierno que no correspondan o que no involucren el tema pandemia, por ejemplo, o el tema escasez laboral. ¿Cómo podemos no cortar ese cuidado a la democracia por estar pensando en lo que está pasando ahora, digamos? Bueno, evidentemente estamos en una situación excepcional que estamos viviendo, y eso nos obliga a estar muy presentes o mirar mucho la coyuntura, y genera también además a veces que haya, y esto es una opinión personal obviamente, haya como de alguna manera retrocesos en la democracia, ¿sí? Es decir, donde se le da demasiado poder a los gobiernos, porque esto está pasando en todo el mundo, para que resuelvan, digamos, la situación de urgencia, y lo que tenemos que tener mucho cuidado es que eso no redunde en un mayor debilitamiento de las democracias. Entonces, esa es una primera visión, que de hecho había mucho miedo al principio de la cuarentena y de la pandemia, de decir, bueno, ojo que esto no debilite más la democracia, que ya se venía debilitando de antes. Por otro lado, otra visión es que esta situación también llevó a empoderar mucho más a otros actores de la sociedad civil que tuvieron que, desde fundaciones, organizaciones, personas individualmente que tuvieron que salir y ponerse al hombro un montón de actividades de otra forma,
y que hoy tienen mucha más, si se quiere, ejercen mucho más esa función de control del poder político. Entonces, hay un elemento que es fundamental de la democracia, que es justamente el control ciudadano de las instituciones. Y si nosotros no lo ejercemos después, no nos podemos quejar, ¿sí? Entonces, creo que es fundamental que entre todos podamos cuestionar y controlar al poder político más allá de que lo hayamos votado o no, más allá de que nos caiga bien lo que está haciendo o no. Muchas veces en la democracia las formas hacen al fondo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo una buena decisión, pero no son las formas para hacerlo, porque me salté un paso institucional o porque no voy por la vía que tengo que ir, bueno, eso también es algo que tenemos que estar controlando desde la sociedad civil, por más que me guste lo que se haga o no. Entonces creo que es una responsabilidad que tenemos que ejercer entre todos y especialmente en la sociedad civil y especialmente desde los jóvenes que son muy activos en quizá el cuestionamiento de las formas tradicionales, bueno, poder tener y poder también ser una generación que no cometa los mismos errores que la anterior, es decir, que no caiga siempre en ese River Boca de que si el político que a mí me gusta hace algo, entonces lo aplaudo, y eso implica una reflexión y digamos, una, una autocrítica muy fuerte por parte de cada uno de nosotros. Yo me gusta decir algo que si a ustedes les cae bien un político o les gusta un político, no lo aplaudan mucho, ¿sí? Porque el aplauso ensordece, no deja escuchar, y lo que necesitan los políticos es escuchar. Si ustedes quieren a alguien, quieren un amigo, lo primero que tienen que hacer es decirle cuando está haciendo algo mal. Bueno, pasa lo mismo con la política. ¿Sí? Tienen que ser los primeros que reaccionen cuando la persona que ustedes votaron está haciendo algo que no está bien. Y eso me parece, creo que un elemento fundamental del control ciudadano que tenemos que ejercer todos. Muchísimas gracias, Augusto. Tal cual, dejemos el River Boca para el fútbol y en la cancha. Y ahí, Agustín, quería hacer un comentario, así ya vamos cerrando. Quiero hacer una reflexión muy breve, porque aparte todo lo que venía diciendo Agus parecía que me estaba leyendo la mente en determinados pasajes. Me vino a la mente a medida que hablaban un dato que estuve trabajando últimamente, que habla sobre la calidad institucional argentina. Entre el año 96 y el año 2016, Argentina perdió 99 puestos en el ranking de calidad, en uno de los rankings de calidad institucional más reconocidos del mundo. Esto no es casualidad. Una institución es un conjunto de reglas hechas por hombres y por mujeres, con un objetivo determinado, con un objetivo, en este caso, de mejorar a una sociedad determinada. Esos hombres y mujeres no vienen de ningún otro país, no vienen de otro planeta, salen de las mismas casas de donde ustedes viven, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia. Entonces, lo que a mí me gusta decirles a los jóvenes cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, es que la solución a esto es involucrarse, es entender que el cambio lo hacemos nosotros y nosotras en la medida en la cual decidamos involucrarnos. Estas reglas de juego que marcan las instituciones son las claves para poder entender el deterioro o el progreso de un país. Es cuestión de ver los países desarrollados y el nivel de sus instituciones, del control ciudadano, como decía Agus, que tienen esas instituciones en la sociedad y en el poder político y en el poder judicial, por supuesto. Y es también cuestión de ver a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados la calidad de sus propias instituciones, de esas reglas de juego. Y acá tenemos un ejemplo muy claro. Llegamos a un deterioro institucional tal que no nos ponemos de acuerdo ni la forma en la que sancionamos una ley. La mitad de una cámara dice que tiene que ser a distancia de manera virtual y la otra mitad va a efectuarla de manera presencial. Puntos de vista aparte, la gravedad de ese hecho, en que no nos ponemos de acuerdo en una regla de juego tan básica para un país como el proceso de sanción de una ley, sin tener en cuenta la opinión de cada uno, es sintomático del momento que está viviendo la Argentina, del momento del Boca River, que la futbolización de la cultura y de la política, y de
también de la misión que nosotros tenemos en esto, que justamente es eso. Hay miles y miles de jóvenes que cada vez se suman a determinadas causas medioambientales, de género, de transparencia, de gobierno abierto, etc. Bueno, ¿por qué no trabajamos en una propuesta que genere reglas de juego claras de acá al futuro? Estoy seguro que es transversal esto, no tiene que ver con los partidos, tiene que ver con personas y tiene que ver con grupos de ciudadanos, grupos de militantes que están cansados, que estamos cansados de ver a políticos recurrir a la falacia ad hominem, recurrir a la chicana, recurrir al cortoplacismo. Como dijo Agus, es una frase clave, me parece, para este momento. Tisi dio en el clavo cuando hablaba de lo urgente. Bueno, pero lo urgente no puede tapar lo importante. No pueden ser excluyentes una de la otra. Porque si no, las cuestiones urgentes, si no, a ver, vamos a estar constantemente solucionando las cosas urgentes, y lo malo de no solucionar los problemas de fondo es que en algún momento se acaban las curitas, se acaban los parches, se acaba el ibuprofeno. En algún momento pasa 2001, pasa 89 y en el peor de los casos pasa 1976. Entonces, nuestra misión principal, creo yo, como jóvenes, es entender que hay... Hola, perdón, me llamaron. Es entender que hay temas que nos unen y que nos constituyen como ciudadanos de una misma sociedad, que nos constituyen como ciudadanos de un mismo colectivo, sin tener en cuenta la ideología político-partidaria de cada uno. Entender que hay islas de temas en las cuales nosotros estamos de acuerdo, y esos son puntos de partida para empezar a construir. Dentro de esos puntos de partida, lo importante ahora es definir las reglas de juego en las cuales vamos a definir y aplicar y a intentar hacer que las posturas prevalezcan. En el marco de un acuerdo, en el marco de un consenso, en el marco de un diálogo. Creo que una vez que logremos eso, las cosas van a ser mucho más fáciles, van a ser mucho más accesibles. Por supuesto, y con esto voy a cerrar porque ya me estoy extendiendo, que la tecnología no es ni más ni menos que un medio, es como el poder para el mismo caso, que es una discusión un poquito más profunda para el tema, pero el Internet no es un fin, ¿sí? La tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es un medio para mejorar la vida de las personas, para mejorar la vida, creo yo, de los más vulnerables en principio. Mal utilizada la tecnología, aparecen los vicios de los que hablaba Aristóteles en las formas de gobierno. Pueden llegar a aparecer cuestiones monopolizadoras, cuestiones que maximicen voces que llevan intolerancia a la sociedad, que es lo que está pasando ahora en estos tiempos coléricos de los distintos influencers, de algunas raigambres autoritarias que van surgiendo en las redes sociales y que nosotros debemos combatir también, porque creo yo que el Internet también es una institución y que las redes sociales empiezan a ser instituciones en sí mismas y como tales debemos involucrarnos y mejorarlas. Y en virtud y en base a eso, creo que es fundamental y clave el rol de cada uno de ustedes que se forman con FLA, que sé que Marina está embarcada en la misma misión que nosotros, que tenemos como rol de jóvenes, y repito, voy de nuevo con esto, no como jóvenes como un valor en sí mismo, sino como jóvenes con vocación de cambio, de presente y de futuro. Del corto plazo, por supuesto que sí, pero nunca, nunca podemos abandonar el mediano y el largo plazo, porque esa no solamente es la vida de nuestros hijos y la vida nuestra, sino que también es el futuro de un país por el que estamos trabajando hoy. Así que me gustaría cerrar convocándolos a todos y a todas en el trabajo en el que nos embarcamos, que yo creo que es el trabajo de nuestras vidas, por lo menos los que hacemos Kairos, las chicas que están en FLA, los que también participamos en otras áreas, en otros espacios políticos y partidarios, entender que el otro y que el que piensa distinto no es un enemigo, y que siempre hay una posibilidad de construcción, aún en la más profunda disidencia. Muchas gracias. Gracias, Agus. Me gustaría, Augusto, que nos des el mensaje final de cierre, así ya nos despedimos y ahí paso a hacer los avisos, digamos, las próximas invitaciones. Pero te quiero dar la palabra a vos primero. Muchas gracias. Gracias, Agus, también por la reflexión, me parece fundamental. Y quiero cerrar, si se quiere, yéndome un poquito del tema de la democracia, pero con algo que me parece que es fundamental. Estamos viviendo en un momento
de cambio como nunca antes en la historia, y esto no es un cliché, o sea, no es una frase hecha. Nunca antes el mundo cambió tanto y tan rápido como hoy, ¿sí? Esto nos obliga necesariamente a tener que pensar en categorías nuevas, a tener que pensar fuera de la caja y a tener que aprender a construir nuevas formas de hacer las cosas, porque las formas antiguas que teníamos no van a servir para el mundo en el que estamos. Y en todos los ámbitos donde ustedes estén, tienen que tratar de llevar esa visión, al menos desde mi perspectiva. Si ustedes no coinciden, obviamente es una posibilidad y es válido, pero digo, la educación, tal como la conocemos, está quedando obsoleta porque fue hecha para un mundo diferente. El trabajo, tal como lo conocemos, también está cambiando mucho porque también fue hecho para un mundo diferente. La política, lo mismo. Entonces, creo que el mayor valor que pueden tener los jóvenes, y a mí no me gusta, y por eso rescato mucho lo que decía Aus antes, no me gusta que se identifique necesariamente a la juventud como un valor en sí mismo, como algo bueno en sí mismo. Es decir, creo que el mayor valor que puede tener la juventud es aportar ese pensamiento innovador y tratar de decir esto como se hacía antes. Digamos, podemos rescatar algunas cosas, pero tenemos que cambiar porque nos estamos quedando en el tiempo, ¿sí? Hay muchos jóvenes que tienen formas de pensar muy arcaicas y lo ideal sería no hacer eso. No porque hay cosas del pasado que no se tengan que valorar, o sea, totalmente sí, pero estamos en un momento de tanto cambio que nos obliga a repensar la forma en que hacemos las cosas. Entonces, si tuviera que dejar un mensaje para cerrar, serían esas dos cosas. Por un lado, que traten de pensar afuera de la caja, pensar en nuevas categorías, pensar en cosas que no son las formas tradicionales de hacer las cosas y puedan dar valor en ese sentido. Y en segundo lugar, pensar en largo plazo. O sea, tomen un ratito de su tiempo a pensar dónde quieren estar ustedes en 10, 15 años y dónde quieren que esté el país, a pensar en cuáles son las cosas que hay que resolver en el fondo y a pensar justamente en cómo hacer para cambiarlo. Así que muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Lo disfruté mucho y espero que nada, cualquier cosa sepan que estoy a disposición para lo que necesiten. Así que nada, éxitos y bueno, cuentan conmigo. Muchísimas gracias, Augusto, por tu tiempo y porque enseguida, desinteresadamente, dijiste que sí, que nos ibas a acompañar, y obviamente desde el tercer sector queremos contribuir, digamos, a la construcción de una nación fuerte, de una patria fuerte, como las instituciones realmente que estén a la altura de las circunstancias, pero nada, es fundamental el apoyo de personas como vos que se suman al trabajo que hacemos, así que gracias, porque además sabemos de tu agenda, que es una locura, así que gracias de nuevo por este espacio, muchas gracias. Y a todos los que se sumaron, de verdad, muchísimas gracias por acercarse, por compartir esta llamada con nosotros, y esta es la primera charla del ciclo de charlas para reflexionar que hacemos con Global Kairos, así que a todos los que se están sumando y conociendo la Fundación Líderes de Ancerosa por primera vez, por ahí en algunos casos, los invito a que también nos sigan en las redes y que estén al tanto porque vamos a seguir con distintos talleres. El 5 de octubre nos juntamos también para hablar sobre democracia desde la perspectiva de un hondureño, de Rafael Jerez, que está trabajando en Honduras y nos va a dar su visión sobre Argentina, desde el exterior y también de Latinoamérica. Y después el 7 de octubre, que también vamos a tener una charla con Romy Lorente, del staff de FLA, que vamos a hablar de la construcción de ensayos y postulación de distintos tipos de becas. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, y espero que nos sigamos viendo las caras en otros encuentros. Gracias, Augusto, a vos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo.